Sí, te escucho, te veo súper bien. Perfecto. Bueno, gente, hoy mi invitada desde Encarnación, la nutricionista, la licenciada Carolina Farinha, y vamos a hablar sobre un tema polémico, pero muy de moda, que es la dieta cetogénica o más bien conocida como la dieta keto. ¿Qué tal, licenciada? Muy bienvenida. Si puede dar su formación, por favor, y presentarse. Eh, Muchas gracias, May, por la invitación. Realmente un gusto, un placer estar en contacto por este medio contigo y con el público en general. Yo soy profesora de educación física, era recibida en la Escuela Nacional de Educación Física. Soy licenciada en nutrición con una maestría en la Facultad de Medicina sobre nutrición clínica. También tengo otros posgrados, ¿verdad? En especialización en educación superior, especialización en evaluación. Perfecto. Licenciada, eh, Sí, el mayor problema siempre de la dieta keto, ¿no? Es la grasa, ¿no? Es la pelea de sí. la grasa versus carbohidratos, ¿no? ¿Cómo puede, qué función tiene, qué función tiene la dieta keto en ese sentido permite consumir grasa, pero corta los carbohidratos, ¿no? Y Sí, bueno, vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por eso. Después hay una serie de preguntas y la gente va a ir preguntando también de a poco se va dale, uniendo. sí, Sí. eso me va a gustar. Realmente la dieta keto es una terapia nutricional que se utiliza a donde hay evidencias científicas, a donde es fehaciente, a donde la dieta es especial para pacientes con epilepsia refractaria. De ahí surge lo que era la dieta keto. ¿Verdad? Hoy en día se utiliza para pacientes con epilepsia y otros problemas neurológicos, pero siempre y cuando supervisado por profesionales de la salud. El plan de la dieta keto, ¿verdad? Abarca todo lo que sea el consumo altos en grasas, pero la gente piensa grasa de todo tipo. No, realmente serían grasas insaturadas, que son las grasas buenas, que aportan, que hacen que nuestro sistema circulatorio trabaje mejor. En las dietas keto, generalmente el porcentaje de hidratos de carbono se da máximo un 50%, 50 gramos, perdón, 50 gramos de todo el valor, de toda la cantidad de calorías. 50 gramos nada más son provenientes de las frutas, de algunas frutas y algunas verduras. Si una dieta tiene por encima de eso, no es una dieta keto pura, sería una dieta baja en hidratos de carbono nada más, baja en hidratos de carbono nada más. Acá la primera pregunta, si doy de mamar, acá pregunta, Sí, doy de ma- si doy de mamar, sí, usted puedo hacer keto porque me da mucha hambre. No, realmente hay contraindicaciones, ¿verdad? Una de ellas es la lactancia materna, el embarazo también. ¿Por qué? Porque el requerimiento energético, el requerimiento calórico es muy alto. Entonces, vamos a partir de un punto, ¿verdad? La nutrición, ¿verdad? La nutrición saludable es la combinación de alimentos. ¿Qué pasa? La dieta keto se utiliza para determinadas patologías nada más. ¿Verdad? Por ejemplo, se utiliza mucho para la epilepsia refractaria, para pacientes neurológicos y también se utiliza hoy en día para que el paciente, digámosle, baje rápidamente de peso y también se está utilizando en la diabetes. ¿Qué pasa? No es recomendable para personas que dan de mamar, para embarazadas, en niños, a no ser que tengan algún problema neurológico y siempre supervisado por el pediatra y por el neurólogo, sí, ¿verdad? Y digámosle en personas diabéticas se puede dar, ¿verdad? Pero personas diabéticas insulino dependientes, pero siempre y cuando el control sea estricto con ellos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento una persona que utiliza insulina puede bajar sus niveles y puede hacer pero una cetoacidosis diabética. En otras palabras, es muy importante para toda la gente que va siguiendo y después también yo voy a estar subiendo en mis otras redes sociales, es no hacer solo, es hacer con acompañamiento de un nutricionista, ¿verdad, licenciado?
Realmente es lo ideal, ¿verdad? Es hacer el acompañamiento con un profesional de la salud, una nutricionista. Generalmente a cualquier paciente no se le puede dar ese plan keto. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver cómo está su funcionalidad renal. Digamos, le tenemos que pedirle laboratorio de urea, creatinina, para ver cómo está filtrando su riñón, para ver si qué cantidad de dosis de proteína podemos dar, porque la dieta keto es una dieta alta en grasas buenas, grasas insaturadas y proteínas, digámosle, todo tipo de proteínas. Una de las mayores dudas siempre, y quisiera que usted pueda aclarar, es, bueno, consumo grasa. Luego, los niveles, los primeros exámenes que se hace va a salir colesterol. O sea, con la dieta keto, al no consumir colesterol, que también quiero que usted, algunos consumir carbohidratos, perdón, quiero que usted me explique también la función Ah, de los carbohidratos, ¿no? Después, pues, esos números van bajando, aún consumiendo la grasa que usted indicó, claro, no cualquier grasa. bueno, vamos a partir de lo que es viste que los alimentos se distribuyen en alimentos energéticos, ¿verdad? Que son los hidratos de carbono. Alimentos energéticos, que ¿qué pasa? Que si yo consumo y no utilizo como fuente de energía ese hidrato de carbono, ese pan, esa mandioca, esa batata, todo eso que yo voy consumiendo, y si yo no utilizo como fuente de energía en el ejercicio, eso va a parar directamente como grasa dentro de mi organismo. ¿Qué pasa? Después tenemos los alimentos formadores o estructuradores y ahí entran todo lo que sean las proteínas. ¿Qué quiere decir? Va a ayudar al músculo a reparar su fibra muscular, va a ayudar a algunas enzimas, va a ayudar a algunas hormonas a hacer alguna función. ¿Qué pasa? Si el organismo no utiliza, eso se elimina en forma renal, en forma urea y creatinina. Y después tenemos los alimentos que son los reguladores, que son las vitaminas y los minerales, que son las frutas, las verduras, que es lo que nos aportan todas las vitaminas y minerales. ¿Qué pasa? En la dieta keto nosotros damos lo que son grasas. Son alimentos energéticos también, pero son grasas buenas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos omega 3, omega 6, omega 9, que aumentan sí el colesterol en sangre, pero ayudan a aumentar el colesterol bueno, que es el HDL, no el colesterol malo, LDL. Muchas veces en consultorio me pasa que viene el paciente desesperado, por ejemplo, un deportista profesional, ¿verdad? Que me pasó, que vino con un colesterol de 230, ¿verdad? Colesterol total de 230, es 30, pero a expensa de lo que es el colesterol bueno, que es el HDL, que aumenta con el consumo de ácidos grasos buenos y con el consumo de, digámosle, con la actividad física y bajo consumo de hidrato de carbono. Es una dieta, digámosle, que se utiliza mucho, baja muy rápido de peso, pero Sí. siempre y cuando, digamos, el paciente no tenga una patología, ¿verdad? No sea diabético, no sea hipertenso, no sea paciente renal, porque hay muchas veces las personas no saben que su riñón no está filtrando muy bien. Acá, vou para a pergunta, acá pergunta Susi, que são as Mm. grasas insaturadas. Las grasas insaturadas son las grasas que hacen que la sangre sea más fluida, más líquida, es la que ayuda a que los ateromas, ¿verdad? Provenientes de lo que es el colesterol de los alimentos o los ácidos grasos saturados, que serían las frituras y eso, se vayan disolviendo dentro de la sangre y haga que se eliminen. Las grasas insaturadas, por ejemplo, tenemos en el reino animal, en el reino vegetal, por ejemplo, tenemos las almendras, las nueces, la palta, que sería el aguacate. Tenemos también los pescados, realmente serían de aguas frías lo ideal. Pero también aportan los pescados de río, también aportan un poco de ácidos grasos buenos. No Que así tem- las de origen animal, digámosle la vaca, el cerdo, que son un poquitito altas en grasas saturadas. Acá outra pergunta, está na folha acá. Que passa se, creio que você havia contestado, mas é importante Sí, recalcar. recalcar, que passa se consome muito carboidrato e não hace exercício?
Y el hidrato de carbono, ¿verdad qué pasa? Yo consumo un hidrato de carbono, consumo pan, mandioca, batata, choclo, arroz, fideo, consumo y eso en mi cuerpo, digámosle como son moléculas de glucosa todas unidas, eso en el cuerpo se forma en su molécula más simple que sería la glucosa. ¿Qué pasa? Al tener un alto contenido de glucosa en sangre, mi hipotálamo le manda una información al páncreas y le dice, bueno, empezar a liberar insulina, ¿por qué? Porque está muy alto el nivel de azúcar en sangre. Entonces, esa unión de la insulina con la glucosa hace que se vayan a parar directamente como grasa dentro del organismo. Perfeito. Acá outra pergunta. Que actividades no me generan nada? Por ejemplo, la gente dice que hacer sauna baja de presión. Ah, claro, sí, hay muchas cosas. Ah, TS baja de presión. ¿Cuáles son las actividades que no generan? Siempre señalando que la caminata es uno de los mejores ejercicios, ¿no? Hoy en día se cayó, tanto estudió John Cooper estudió tanto lo que es el test de Cooper, ¿verdad? Que anteriormente teníamos que correr, 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 correr. Hoy en día hay estudios que echan todo por debajo, digámosle, todo lo que es la estructura que hubo el test de Cooper. El test de Cooper o todo lo que sean las actividades, digámosle, de caminata que generen que mi frecuencia cardíaca esté, digámosle, entre un 50 a un 60% de la frecuencia cardíaca máxima, lo que hace es ayudar a mi sistema cardiorrespiratorio. ¿Qué pasa? Las actividades de una intensidad moderada a alta hacen que el gasto energético sea mayor. Entonces, es decir, esas actividades como el spinning, los ejercicios los funcionales, en eso entra también lo que es la zumba. ¿Por qué? Porque en la zumba, por ejemplo, tenemos, aparte de la actividad física que hacemos, digámosle, tenemos que trabajar lo que es la parte cerebral para ver el tema de la coordinación. Entonces, el gasto energético un poquitito más. Hoy en día, ese caminar, caminar, caminar o hacer una actividad siempre a la misma intensidad no funciona tanto como para bajar de peso, como hacer actividades intermitentes o en un circuito, digámosle, continuo. Perfecto. Entonces, Son las que claro, más. porque por muchos años siempre recomendó la caminata, ¿no? Caminen, siempre se hablaba de camine sin nada de la mano. Entonces, no basta con eso. Puede ser eso aliado a otras actividades, ¿verdad, licenciado? Si queremos hacer la actividad física, digámosle, hacer actividad física con una dieta keto y para bajar rápido, sería lo ideal, ¿verdad? Hacer una actividad física intermitente o un ejercicio en circuito antes que una caminata. ¿Por qué? Porque la caminata es lo que me va a ayudar a mi sistema, digámosle, cardiorrespiratorio, y a mi corazoncito, a mi pulmón, y eso es bueno también, pero digámosle, es mejor lo otro si es que yo quiero bajar de peso. Bueno, acá la pregunta es, ¿por qué el nombre keto? Porque es cetogénica, Keto, pero ¿por qué el nombre keto? keto, realmente la dieta es cetogénica, ¿verdad? Es Es un cierto, nombre, viene ok. de la cetosis que se produce dentro del organismo. Eh, ¿Qué pasa? Cuando empiezo a dejar de consumir lo que sean los hidratos de carbono, dentro de mi cuerpo continúa necesitando energía. El cerebro necesita, digámosle, de energía para continuar trabajando. Entonces, ¿qué pasa? A partir de las cetonas, mi cuerpo empieza a producir ATP, ¿verdad? Para que la energía se produzca. ¿Verdad? Entra todo, es un ciclo muy complejo, ¿verdad? Dentro de un ciclo de Krebs, a donde hace que esas cetonas se transformen en energía. Entonces, ¿qué hace? Hace que el cuerpo libere las grasas retenidas dentro del organismo, que serían las grasas localizadas, ¿verdad? En los adipocitos, depende del lugar a donde yo tenga mayor retención de grasa. Empieza a bajar, digamos, empieza a utilizar esas grasas para que se produzcan energía. Porque así, digámosle, como el azúcar, la glucosa se transforma en ATP dentro del organismo, también las grasas se pueden transformar en ATP, pero a través del proceso de lo que sería la cetosis, ¿verdad? Cuando ya no hay hidrato de carbono como para utilizar, el cuerpo tiene que hacer el máximo esfuerzo. Nuestro cuerpo siempre trata de, digámosle, protegernos y no dejar que se desnutra, ¿verdad? Por algo, ellos, por ejemplo, el cuerpo junta la grasa, no es de balde tampoco.
Justamente la pregunta era eso, ¿cómo podemos saber cuando se entra en cetosis dentro de la dieta keto? Esa es una pregunta esencial, ¿verdad? La dieta keto, por ejemplo, tiene varias etapas, ¿verdad? A donde uno empieza a entrar y a donde uno empieza a sentir los primeros síntomas de lo que es la cetosis. Primero, en los primeros 5 días, por ejemplo, de las 12 a las 24 horas, por ejemplo, comienzan a producirse lo que son las cetonas, los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Generalmente da un aliento, uno se da cuenta porque uno empieza a dar un aliento en forma de manzana podrida, que nosotros, por ejemplo, cuando un paciente en clínica, por ejemplo, entra en una cetoacidosis diabética, también produce eso. Entonces empieza a tener un aliento un poco más fuerte, ¿verdad? Pero es normal del proceso de quema de grasa con proceso de cetosis. A partir del cuarto día empiezan los síntomas, digámosle, el resfriado keto, por eso es muy, digámosle, hoy en día, por ejemplo, hacer la dieta keto, ¿verdad? Los 5 días vos empezar como si fuera que estás, tener una fatiga, una sensación de deshidratación, una sensación de que estás enfermo, resfriado, algo, pero eso es un proceso normal dentro de lo que es la cetosis del cuerpo. A las una semana recién empieza lo que es la pérdida de peso más rápida, ¿verdad? Y otro te agarra un poco más de claridad mental, porque los hidratos de carbono también hacen que el cerebro, digamos, le trabaje un poco más lento, ¿verdad? Es un poco más cómodo. ¿Por qué? Porque le das el sustrato directamente. Disminuye a partir de las 2 semanas, empieza a disminuir lo que es el apetito, te da más energía, tu cuerpo está más, digamos, se ajusta más a lo que es el plan. A las 4 semanas más o menos disminuye lo que son las insulinas, ¿verdad? Se enfoca más en la energía que en la insulina. Viste que el páncreas, por ejemplo, produce insulina cuando hay glucosa en sangre. Cuando uno empieza, por ejemplo, con el plan keto y no le está proveyendo glucosa, lo que hace el páncreas es empezar a reducir la cantidad de producción de insulina. Y hoy en día hay estudios que demuestran también que la insulina es uno de los grandes, la cantidad excesiva de insulina liberada dentro del organismo, es uno de los principales factores para producir cánceres dentro de nuestro cuerpo. Por eso también la dieta keto está apuntada muchas veces a las personas que tienen cáncer. ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono ayuda a que crezcan algunos tumores. Hay estudios científicos que hablan de eso. 100% no, digámosle, No es digámosle, no es seguro, tajante, claro. pero hay como 21 estudios hechos a nivel mundial desde el año 2008 que están demostrando eso. Y después a las 5 semanas, por ejemplo, tenés menos antojo ya por los carbohidratos, ya disminuye el peso y tener ya más control de lo que es el hambre. Mari Nuber, Mari Muber me pregunta, después de 2 semanas de hacer dieta keto, me empezó a salir Ah, sacudido. Me dijeron que se llama sacudido keto o keto cash. ¿Por qué sale eso? Y si Y es común eso, generalmente licenciado. Generalmente hay cuerpos que reaccionan de diferentes maneras, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, le reaccionan por la piel, ¿verdad? Porque ha de ser más sensible. Entonces, ¿qué pasa? La dieta realmente hace un ciclo de desintoxicación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a tratar de desintoxicar para cualquier lado, digámosle, las toxinas que tiene el organismo. Cuando sale salpullido, es porque el cuerpo se está desintoxicando, a no ser que tenga alguna intolerancia alimentaria con otros alimentos, pero es algo normal dentro del plan keto. Es algo normal. Pregunta, ¿es necesario Eh, hacer ayunos durante la dieta keto? no, no, no. Generalmente en el plan, digamos, el keto, hoy en día se utiliza mucho lo que es el ayuno intermitente, ¿verdad? La ayuno Que es intermitente. otra, sí, que generalmente se utiliza mucho ¿para qué? Para acelerar el proceso de cetosis, para que el cuerpo se acelere un poco, ¿verdad? En la producción de cetona. Para eso se utiliza el ayuno intermitente. Pero en un plan keto, por ejemplo, no es fundamental hacer un ayuno intermitente. Lo que hace es acelerar un poquitito más el proceso.
hay incluso un chiste que se hizo común últimamente con el tema del keto, que me parece Ah, que quiero que usted me explique, ¿no? Que si ustedes creen, si ustedes creen que la droga es aditiva, ¿no? Prueba con dejar los carbohidratos. ¿Por qué los carbohidratos sí, no, son muy, son tan difíciles de dejar? Realmente uno se pone a pensar, wow, ¿cómo consumo, no? Y también, usted me va a explicar eso también como gancho, cuando estás dentro de la dieta keto y después de creo que de un año, 6 meses, vuelve a consumir, siente incluso mareos, la reacción es muy fuerte, ¿no? sí, los hidratos de carbono son los alimentos más adictivos que pueden existir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comes un poco y querés comer más. Generalmente uno tiene mucha ansiedad de comer eso. ¿Qué pasa? En los primeros días de la dieta, al dejar lo que es los hidratos de carbono, empiezan con los dolores de cabeza, digamos, le empieza los mareos y ahí tipo es el momento que la gente, por ejemplo, dice, no, yo voy a dejar porque no puedo vivir, porque me voy a desmayar, porque me agarra hipoglicemia. No es así, es un proceso normal, natural. El cuerpo, digamos, es un cuerpo sano, sano. Vamos a hablar sano, porque un paciente diabético, por ejemplo, hay que cuidar mucho el consumo también de hidrato de carbono. Pero si es un cuerpo sano, no va a pasar a mayores, digámosle, ni por más que esté haciendo una actividad intensa. Porque el cuerpo siempre, digámosle, a medida que baja el azúcar en sangre, el cuerpo otra vez tiene otra hormona, digámosle, que es la que libera el azúcar en sangre para que no agarre una epiglicemia, que sería el glucagón, que es otra hormona producida también por el páncreas. No, en los hidratos de carbono generalmente nosotros, digamos, le tenemos los tres venenos blancos que le llamamos en el área de la nutrición y la parte de clínica, que es la sal, ¿verdad? El exceso de sal, el exceso de azúcar, ¿verdad? Que son unos hidratos de carbono simples y las harinas, ¿verdad? Que son los hidratos de carbono que más consumimos acá en Paraguay. Claro, justamente Paraguay tiene una característica que consume bastante carbohidrato, ¿no? Como parte del... Ahora, eh, ¿cómo quedan, cómo quedan los edulcorantes? Y si Eh, el edulcorante, el KG sigue siendo el único recomendable, o incluso y hay muchos nutricionistas que piden eliminar con cualquier edulcorante. no, generalmente si vas a recomendar en consultorio es únicamente el KGE, ¿verdad? Que es un KG. edulcorante natural que no produce, digámosle, efectos secundarios dentro del organismo. ¿Por qué? Porque los otros edulcorantes contienen lo que sería ciclamato de sodio. Y en contrapartida, por ejemplo, con una dieta ya también alta en proteína, el sodio otra vez para aportar a lo que es la funcionalidad renal sobrecarga. Pero hay muchas veces, cierto, no vamos a tomar en forma excesiva, pero muchas veces pues no sabemos cómo va a responder el cuerpo del paciente sobre eso. Realmente para mí, digámosle siempre, el EKG y todo lo que pasa, porque hay gente pues dice, no puedo dejar el azúcar, no puedo dejar tal cosa, pero es cuestión de acostumbramiento, todo eso pasa por la papila gustativa. Si vos no probás 20 30 veces, eso, digámosle, no va a avanzar, digámosle. Después ya te vas a acostumbrar y te va a gustar. Una, Recientemente entrevistando a una doctora, nosotros hablamos sobre otro tema y tocamos un poco de la alimentación. Y ella me hablaba Mm, de que consumir la leche no natural, esa que tiene esa grasa natural, no es problema, pero la leche procesada sí tiene muchas cosas que pueden ser perjudiciales, ¿no? ¿Y cómo queda la eso? leche Porque la procesada. leche es fundamental en la alimentación también. No tan fundamental. No No tan tanto. fundamental. No, no. Si vamos a hablar desde el punto de vista de la dieta cetogénica, ¿verdad? La leche de origen animal no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque generalmente tiene también lo que sería azúcares, que son las cosas, ¿verdad? Que es el azúcar
que contiene la leche. Eh, Sí, sí, en las dietas keto se recomienda lo que son las leches de almendra, la leche de coco, las leches de semillas. ¿Por qué? Porque aportan ácidos grasos buenos dentro del plan de alimentación. Hoy en día, digámosle, hay estudios que, por ejemplo, el calcio que obtenemos de la leche se pueden obtener también de otros alimentos. Pero si vamos a hablar de una nutrición normal, para una persona normal que está en peso saludable, no hay necesidad de sacarle la leche, ¿verdad? Digámosle, lo que generalmente se recomienda es la leche pasteurizada. ¿Por qué? Porque es a donde matan todos los microorganismos y vos tenés algo seguro de que eso no te va a afectar en la salud. ¿Por qué cuando se habla de dieta keto hay muchos nutricionistas que tienen, parece que está hablando de un diablo, ¿no? Eh, es impresionante, ¿no? ¿Es por el tema de la grasa? No, no, no. O por qué o por qué de repente no se actualizaron, no, o por qué de repente tiene miedo realmente de salir de su, porque hay muchos nutricionistas que tienen su manera, Su ¿no? corriente, de su Su corriente. corriente. O sea, más tiene que ver Eh, con una parte ideológica que técnica, ¿no? y yo creería que sí, ¿verdad? Pero, digámosle, yo no me cierro, yo siempre hago trato de que el paciente hacer control en consultorio, por ejemplo, hacer control de calorías, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que darle al paciente, digámosle, por debajo de la cantidad de calorías que necesita para ir bajando de peso, ¿verdad? Una nutrición normal, pero con reducción calórica. Pero ¿qué pasa? Digámosle, estas dietas, ¿verdad? Se utilizan mucho porque hay una efectividad en consultorio, ves que son muy efectivas, pero primero tenés que hacer un análisis de laboratorio, tenés que evaluarle a tu paciente para poder hacer y tampoco no agarrar y sacar una dieta de cajón y darle, sino es un trabajo extra que tenés que hacer, ver qué le gusta, qué no le gusta, qué disponibilidad tiene el paciente para comer, ¿verdad? Porque no le puedes dar camarones, agua fría, si en tu país no hay, ¿verdad? Entonces, tipo, lo que yo creo más bien, digámosle que muchas veces las nutricionistas encuentran algo como porque en los gimnasios el instructor da o porque y algo que tipo le agarran un rechazo por eso. Pero hay nutricionistas que se dedican netamente a lo que es acá en Paraguay, a la dieta keto, ¿verdad? Que una nutricionista muy conocida que hace especializaciones en dieta keto también acá en Paraguay. Yo no me Claro. cierro, ¿verdad? Porque la nutrición, digámosle, vos tenés que evaluarle a tu paciente y ver qué le va a funcionar para que ese paciente avance. Y si le hace una mejora en su salud, es espectacular para mí el plan. Claro, justamente tocaste um ponto fundamental, porque o cambio se vê, não? O cambio físico e também é sempre importante los números, não? Hay que ver aí sempre os resultados, ¿no? Do laboratório. Então, quando as duas coisas estão bem, não vejo por que não recomendar, não? Me pergunta acá, na dieta keto, que frutas se podem consumir, licenciado? En la dieta keto, vamos a hablar un poquitito de lo que son en la base nutricional se encuentran todo lo que sean las proteínas, ¿verdad? Y los ácidos grasos esenciales. En las dietas keto digámosle, nos cerramos a lo que son las frutas de bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir? Las frutas que producen muy poca glucosa dentro del organismo. ¿Por qué? Porque las frutas también contienen fructosa, que es un azúcar que se transforma en glucosa dentro del organismo. Y ahí generalmente entran los frutos rojos, para como ser las frutillas, arándanos, todo lo que es las moras, ¿verdad? Todos los frutos rojos. Generalmente se le agrega también lo que es la manzana verde y muchas veces la gente piensa que la sandía por tener demasiada cantidad de agua digámosle, se puede utilizar. No, ¿por qué? Porque la É sandía es la duro. que mayor índice glicémico tiene. Entonces, digámosle, si vamos a ir a las frutas que se consumen, van entre los frutos rojos, manzana verde, que algunos planes no admiten, pero se admite, ¿verdad? Y
kiwi lo que puede ir ahí, pero después ya otra fruta así variedad no entra. Por eso tampoco no es una dieta equilibrada, porque en nutrición nosotros estudiamos, ¿verdad? Que nuestra alimentación debe ser variada, debe tener varios colores. Pero para un tratamiento, digámosle, para un paciente que está enfermo, la parte neurológica, un paciente que tiene un cáncer, digámosle, que podemos tratar con ese plan, o un paciente que quiere bajar de peso, ¿por qué no utilizar si el paciente se va a sentir mejor con eso? Y después volver a tratar de reeducarle alimentariamente para que vuelva al camino, digámosle, correcto. No Bueno, sacarle de por vida. saben que nutrición, como dijiste, hay varias corrientes. Hay nutricionistas que tienen el famoso permitido, hay otros que no están a favor del permitido, que prefieren, bueno, que coma un poquito de cada cosa. La cantidad, eso fue la cantidad en la dieta keto. Ah, voy a comer lo que está permitido. Después gasto con el ejercicio. No, no hay un crédito, ¿no? No hay, no hay un crédito No, para gastar ahí, ¿no? Hay que ser medido con la no. cantidad. En la dieta keto es una dieta muy estricta, digámosle, a donde vamos por gramos también, aunque sea, digámosle, una dieta que parezca, digámosle, muy abierta, no es tampoco tanto. ¿Por qué? Porque supongamos que yo te ponga 300 gramos de proteínas por día y vos te quieras pasar de esos gramos, ya directamente va a estar afectando lo que sería el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Digámosle, en la parte, digámosle, física puede ser que no haga efecto, pero en la parte interna sí. Pero entonces es una dieta muy medida, es una dieta muy estricta, pero es un plan que no vamos a poder llevar tampoco perdurar en el tiempo. Por eso siempre digo, se puede utilizar como un tratamiento es un tratamiento para un fin en común, para un objetivo que tenemos con el paciente. Llegamos a ese objetivo y empezar a hacer lo que sería la reeducación alimentaria del paciente, ¿verdad? Ayudarle, enseñarle a comer, ¿verdad? Nunca, digámosle, eh, yo no estoy nunca, casi nunca en desacuerdo, siempre investigo, trato de investigar y de ver los beneficios y, digámosle, las controversias que pueda tener la dieta o la corriente que haya. Claro. No, y también yo creo que acá una de las cosas más importantes, ¿no? Es mantener un equilibrio, ¿no? Yo creo que, yo no ¿cómo llegó a popularizarse tanto? Porque esa dieta ya existía, usted me dijo que era muy Eh, específica, pero de repente fue un boom. Durante, hace poco un nutricionista me decía, sí, Max, pero es una dieta que de moda, que va a pasar, como ya estuvieron otras tantas dietas, ¿no? Eh, No, generalmente si vamos a hablar, ¿verdad? El hombre en sí nunca, lo último que empezó a comer en su dieta, digamos, en la evolución fue los hidratos de carbono, ¿verdad? Cuando el hombre se volvió agricultor, digámosle. Antes de eso, el ser humano era, digámosle, herbívoro, comía hierbas, comía algunos animales carroñeros, volvió cazador, digámosle, y mucho tiempo digámosle, fue mucho tiempo, digámosle, carnívoro, hasta que se dedicó lo que era la agricultura, ¿verdad? Y ahí él conoció lo que eran los granos. Entonces, ¿qué pasa? Al conocer ahí se empezó a consumir lo que serían los hidratos de carbono. Pero el hombre en sí, digámosle, era entre hierba, después pasó a ser carnívoro y después recién pasó a lo que sea el consumo de grano. ahí, Yo, por ejemplo, no estoy en un desacuerdo así total, digámosle, ni tampoco con la dieta, digámosle, con las dietas veganas y eso, pero tampoco no me gustan los extremos, digámosle, ser extremista y vos sos nutricionista y decir, ese no, porque ese no funciona. Siempre tenés que probar y ver, ¿verdad? Hace poco se hizo tipo un seminario del Hospital Italiano de Buenos Aires, a donde se hicieron los aciertos y los aciertos y los errores de la dieta keto, los aciertos y los errores. Entonces, al final, digámosle, vimos, como conclusión, yo mía saqué, ¿verdad? Que al final hay mucho más ventaja en pacientes que necesitan ese tipo de plan.
Acá pregunta, ok. Tengo resistencia a la insulina. Al dejar la dieta keto, ¿puedo volver a tener esa resistencia? Y hay veces que el metabolismo, digamos, le hace una regresión. Es lo mismo que cuando, supongamos, te agarra la famosa preeclampsia en el embarazo que sube la presión arterial. Por una condición, digamos, le eh, sube y después baja otra vez la presión cuando uno tiene la criatura, ¿verdad? Eso hay veces que perdura, pero puede continuar, como hay veces que no continúa. La misma historia en estos tratamientos, ¿verdad? Podemos bajar los niveles, según estudios dice que funcionan para la resistencia a la insulina, funcionan. Pero después, generalmente los estudios se hicieron con pacientes que están haciendo las dietas keto, no pacientes que ya dejaron. Ese es el Ah, tema también de las controversias, ¿verdad? hay que ver No que, lo que ocurre el post, no lo que claro, ocurre y el post. otro detalle también es con la presión arterial. Hay personas que Ujú. tenían problemas de presión arterial, que usted dijo que es una de las contraindicaciones, pero igual empezaron a hacer. Después durante el periodo que están haciendo, ya no tiene más. Suele pasar también, ¿no? Ya no tiene más problemas con la presión arterial. ¿Sabes? Es, ¿Sabes es qué el posible. tema con la presión arterial? Sí, porque la presión arterial depende directamente también del peso corporal. Digámosle que el peso corporal que uno tenga. Generalmente Claro. cuando uno se va al cardiólogo y tiene hipertensión arterial, el médico lo primero que te recomienda es una dieta saludable y actividad física para bajar los índices de grasa y aumentar, digámosle, lo que es el metabolismo. Pero funcionan con eso. Por eso baja, ¿verdad? Porque al bajar el peso es algo, digámosle, Automático. relativamente, automático, se relaciona directamente con la presión arterial el peso. Excelente. Ju- Acá Justo la en gente... estos días me pasó, justo Sí, en sí. estos días me pasó, me llama un paciente que es deportista profesional, se fue a sacarse sangre para donar, ¿verdad? Y la bioquímica no le quiso sacar la sangre. ¿Por qué? Porque tenía la presión arterial muy baja, 10,6. Y generalmente esa presión arterial de 10,6 es normal para un deportista. ¿Qué quiere decir? Que el corazón necesita menos trabajo para bombear la sangre. Digámosle, un corazón que es muy eficiente y que con una presión sistólica y diastólica de 10,6 de 10 sobre 60 puede bombear sangre a todo el cuerpo. Es un paciente que está en peso normal, es deportista. Entonces, ¿qué pasa? En los planes, digamos, al bajar de peso, hace que tu presión arterial también baje. Eso es directamente proporcional, luego. Está muy interesante eso. Los granos en general, pregunta Roca, Mm. en general, ¿a qué familia pertenecen los carbohidratos? Pregunta ella. Sí, carbohidratos, son carbohidratos. Todo lo que sea granos, todo lo que sea eh, trigo, avena, centeno, cebada, arroz, son todo hidrato de carbono. Así también las legumbres, que la gran mayoría piensa que son solamente proteínas. Las legumbres son hidratos de carbono con proteínas de bajo valor biológico. ¿Qué quiere decir? Que la calidad de la proteína no es muy buena como la proteína de origen animal. No es que reparan de forma, digámosle, precisa lo que es las fibras musculares. Son proteínas de otro origen, pero son hidratos de carbono también. ¿Cuál de los carbohidratos es más dañino? Una pregunta acá también. Y los más dañinos son los hidratos de carbono simples. Simple, por ejemplo, los azúcares, todas las bebidas gaseosas, que siempre le digo al paciente, por ejemplo, si uno va a tomar, digámosle, una bebida gaseosa, vos tomarías 4 cucharadas de azúcar. Y muchos dicen, no, ¿cómo voy a tomar? Y bueno, es lo mismo, ¿verdad? Está consumiendo esa cantidad. Y realmente todos los azúcares, los hidratos de carbono simples son muy malos para la salud, no aportan nada bueno. A no ser, digámosle, siempre le digo, a no ser que sea un deportista profesional, ¿verdad? Que necesita hacer
reposición del glucógeno muscular y, digamos, necesites ya que suba el azúcar en sangre para dar glucógeno a tu músculo. Pero si no es el caso, no hay ninguna necesidad, el cuerpo no necesita hidrato de Para, carbono simple. para los corredores justamente que usted decía, para los corredores de maratón, de los Mm, maratones, ¿no? Lo que se sugiere es que se consuma bastante carbohidrato antes, ¿no? sí, Justamente, creo que por sí. eso con lo que usted dijo, ¿no? No, sí, por eso digo, ¿verdad? Las dietas, digámosle, son diferentes. Yo generalmente hago muchos deportistas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los deportistas, por ejemplo, si es que viene un paciente deportista que está jugando al fútbol y está con un leve sobrepeso, entonces lo que yo hago es darle una dieta similar a la keto, bajan hidrato de carbono, ¿para qué? Para ponerle en forma. ¿Por qué? Porque ellos, tipo, ya tienen que estar en su pretemporada, más o menos, es un mes, 45 días máximo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que estar a punto para poder estar, y después sí se hace lo que nosotros llamamos una supercompensación del glucógeno muscular, lo que hace, ahí sí es diferente. Por eso digámosle, no, Hay que uno adaptar. cree que patología uno cree que patología, por ejemplo, es diabetes, hipertensión. No, por ejemplo, el deportista profesional no es un, digámosle, no es algo saludable así en forma saludable. ¿Por qué? Porque es otro el nivel de rendimiento y es, digámosle, otro el nivel de rendimiento y otro el requerimiento energético que necesita. Bueno, perfecto. Acá ya vamos a terminar porque ya llega la hora. Vamos a ir, que tengo últimas dos preguntas. ¿Es bueno o malo estar en cetosis por largos periodos? Y generalmente el cuerpo se adapta, no vas a estar en cetosis, digámosle, en los primeros tiempos sí vas a sentir, digámosle, las primeras semanas, digámosle, hasta la quinta semana, porque hay mucha gente que se apura, empieza y piensa que a las una semana, 2 semanas ya el cuerpo va a empezar a hacer. No, es un proceso largo, digámosle, a partir de la quinta semana recién empieza el cuerpo a adaptarse y a llevar un ritmo normal. No es que del día a la noche haces primavera, ¿verdad? No es que soplas y haces botella, sino es un proceso. Siempre le digo a mi paciente, cuánto tiempo te llegó llegar a este peso? Y me dice, por ejemplo, unos 10 años, y bueno, y vos pensás que en 2 meses podemos hacer resultado, lo que te llevó 10 años a hacer, es difícil, ¿verdad? Pero es algo que tiene que ser constante, ¿verdad? Y que tiene que siempre estar acompañado, porque el paciente siempre decae, y el tema del profesional de la salud es tratar de motivarle, bueno, no funcionó. Eso ocurre mucho con las dietas keto, por ejemplo, que funcionan, digámosle, directamente funcionan en el cuerpo por mucho tiempo, pero también hacen meseta los pacientes. Ahí, por ejemplo, generalmente también como hay muchas nutricionistas que están en contra de la utilización de productos para ayudar. No digo dar el producto directamente al empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo, digámosle, ya empieza con un proceso de enlentecimiento. En cambio, cuando uno encuentra la meseta, puede, digámosle, a utilizar estrategias, ¿verdad? Como profesional damos lo que sería la farmacología, damos la fitonutrición, que serían suplementos que ayuden a bajar en forma natural. Entonces, ese es el momento, digámosle, de meterle para darle un pequeño empujoncito que el paciente se vuelva a motivar otra vez. No Perfecto. Y suplementar, digámosle, de por vida, digámosle, sino suplementar cuando, digámosle, empieza una meseta, o cuando vos sabés que el paciente no se va a adherir luego y tipo para motivarle, bueno, ahí claro, pues. licenciada, producto dietético, ya hablamos del edulcorante, pero gelatina dietética, gaseosa dietética, chocolate dietético, no. General, y no tenemos otra opción, digamos, para utilizar, porque en las dietas keto, por ejemplo, se utiliza mucho lo que sería, reducimos lo que serían los edulcorantes, pero sí damos algunas cosas. Por ejemplo, cuando el paciente de demasiada ansiedad tiene que comer dulce,
Bueno, que un Se vaso reco- de alguna bebida gaseosa cero, bueno, preferentemente antes con jugo de fruta, ¿sabes por qué? Porque el jugo de fruta va a aportar fructosa y el otro es cero calorías. Y si es Ah, que, digamos, ese no es el tema. Si es que yo, por ejemplo, como consumidor encuentro una caloría, le puedo demandar a la empresa, pero realmente lo ideal es hacer en forma natural hasta que, digámosle, o si no, suplementar con eso hasta que el paciente, digámosle, se acostumbre a sacar esa ansiedad por meter algo dulce realmente a la boca. Porque realmente a donde sentimos el sabor es solamente en la papila gustativa. Después ya en el organismo el cuerpo hace su proceso solo. claro. No, no, muy interesante. Sí, acá pregunta, sí, nosotros vamos a estar dando, siempre estamos acá en las páginas con asuntos referentes a la salud y es fantástica la charla con la licenciada, realmente muy profesoral, muy detallista. Licenciada, para encontrarle a usted, ¿cómo hace la gente que quiere consultar con usted? ¿Cómo hace para encontrar en las redes sociales su consultorio? ¿Cómo están haciendo ahora con el tema de la pandemia? ¿Cómo está? Eh, yo estoy en las redes sociales como Carol, en Instagram Carol Papi, arroba Carol Papi, en Facebook como Carolina Fariña y en el sanatorio Itapúa en consultorio privado, acá en el sanatorio Itapúa de Encarnación. Con el tema de la pandemia estamos haciendo un consultorio, digámosle, tomando todas las medidas de protección dentro de la clínica. También se suelen hacer consultas a nivel de online, a donde se le envía todo lo que el paciente debe hacer y después hacemos así como estamos haciendo contigo, verá una charla amena con el paciente y ir viendo en qué está el Más déficit. personalizado, claro. Sí, 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 porque eso es lo ideal, conocerle al paciente, estar en contacto, no que venga y que sea un número más, conocerle por lo menos una vez a la semana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás con el plan? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mejor? Porque hay veces que el paciente se siente muy abandonado o muy solo, ¿verdad? Entonces, ese pequeño empujoncito que vos le mandes un sticker, por lo menos el paciente ya se empieza a motivar y empieza a sentir también que el profesional está con él. Eso Acá me es lo piden, ideal. acá me piden, licenciado, si usted tiene algún número de teléfono disponible para dejar. 0985-794699. 0985. 794699. Ahí, yo hice repetir para que la gente pueda anotar Cual, con sí, Carol. Bueno, cualquier, perfecto. cualquier Sí, duda o consulta, ahí me encuentran. claro, no, excelente. Bueno, licenciado, le agradezco muchísimo. Sé que usted está full, ya tiene, creo que enseguida tiene clase, ¿verdad? Sí, Entonces, enseño. está full ahí. Bueno, le agradezco muchísimo por su presencia, ¿no? Y por estar compartiendo su conocimiento con nosotros. Y ahora yo voy a estar subiendo en Facebook también para que la gente pueda ver, para que usted pueda compartir. ¿Está bien? Que Sí. tengan muy buenas noches, le Mu- agradezco. ¿No? Muchas gracias por la invitación. Un placer enorme estar compartiendo contigo esta noche y espero que no sea la primera y última vez, ¿verdad? Podemos hablar de otros temas también Claro, importantísimos, ¿verdad? Que en la nutrición es amplia y no podemos se viene, abarcar. Esta es una pequeña parte de lo que es. La nutrición es enorme, es amplia y, digámosle, hay mucho que aprender y que saber. claro que no, vamos a estar haciendo más charlas muy interesantes y es bien amplia, hay muchísimos temas que siempre la gente va pasando. Bueno, gente, Sí. eh, vamos a estar siempre con más charlas y le agradezco muchísimo a la licenciada. ¿Bien? Que esté bien, Dale, muchas licenciada. gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.